Lo único irreversible en este momento es el voto de quien no votó. Y no votaron 8 millones de personas en la jornada electoral del día de ayer, aunque porcentualmente la abstención de estos comicios es una de las más bajas, con 46.16%, hay silencios que deben ser interpretados. Ese será el tema de hoy en Soluciones. Los procesos de ámbito regional, independientemente de la coyuntura política, no suelen motivar a los venezolanos a presentarse ante las urnas. El peor momento de participación de elecciones regionales puede ubicarse en los comicios regionales del año 2004, cuando la base electoral de la oposición se desmovilizó, impulsando la abstención hasta un histórico 54,27% del total de electores inscritos, lo que significa que en ese proceso dejaron de votar 7.821.061 ciudadanos. Para la elección de gobernadores de 1989, dejaron de acudir 54% de los electores inscritos para aquella oportunidad, lo que equivale a 5.048.105 personas. En los comicios regionales de 1992, dejaron de sufragar 50,72% de los ciudadanos inscritos. 4.979.439 venezolanos no cumplieron con la exigencia constitucional de elegir a sus autoridades. En 1995, 5.567.596 electores, lo que representa 53,85% del padrón electoral de ese momento, dejaron de presentarse a las urnas para relegitimar a las autoridades regionales. En 1998 dejaron de votar por los gobernadores 5.227.391 personas, o 47,55% del padrón electoral. No obstante, debe recordarse que en el comicio presidencial de ese año, la participación se incrementó en 11 puntos porcentuales con relación al evento regional. La relegitimación de poderes del año 2000, cuando se realizaron de forma conjunta los comicios de presidente y gobernadores, disminuyó la abstención hasta 43,55%. Hace 12 años dejaron de acudir a votar 4.597.443 electores. La dinámica abstencionista de los venezolanos en procesos regionales se rompió con la histórica participación del año 2008, cuando la dinámica política apenas dejó de motivar a 6.347.430 ciudadanos, lo que equivalía a 35% del total de votantes inscritos en el registro electoral. El reporte preliminar de participación, con 92,84% de las 36.220 mesas de votación totalizadas, indica que en los comicios de este 16 de diciembre votaron 53,84% de los 17.381.601 electores habilitados. La cifra de 46,16% de abstención registrada el día de ayer no será histórica. Aunque dejaron de votar 8 millones de electores, porcentualmente la abstención de los comicios del 16 de diciembre es una de las más bajas, con excepción de los comicios regionales de 2008, cuando no votaron 35% de los electores desde las elecciones de 1989. No sé si el abstencionista no quiere a su patria, como algunos califican, es indiferente o apático, es irresponsable o tiene una actitud irracional. Lo que sí sé es que allí hay una lectura. Y para esa lectura he invitado el día de hoy a Luis Salamanca, doctor en Ciencias Políticas, abogado y politólogo, autor de este libro, que además tuve la oportunidad de leerme ya hace un mes, ¿Por qué vota la gente?, y que me permitió como comunicadora tener una visión distinta y abordar de una forma diferente este proceso electoral que vivimos ayer. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Chile. Muchas gracias por la invitación y por los comentarios sobre el libro. Por favor, importante que la gente pues lo lea. Creo que es importante para entender e interpretar al país, sobre todo los silencios, y es la intención de este programa el día de hoy. ¿Cómo influyó la abstención en los resultados del día de ayer? Estamos hablando que 20 gobernaciones forman parte ya del liderazgo del PCV, que la oposición perdió liderazgo en 4 estados y mantuvo en 3 estados su liderazgo. La pregunta es, ¿influyó la abstención en estos resultados? Sí, sí influye, y por los resultados del 7 de octubre y los de ayer, se observa que a quien más afecta es a la oposición.
Si revisamos aún muy preliminarmente, porque estamos muy tempranos con el resultado de ayer, analizamos los resultados en los estados donde ganó la oposición, que son Amazonas, Miranda y Lara, puedes observar que son los estados donde más participación electoral hubo. Es decir, por ejemplo, Amazonas es el estado donde más participación electoral hubo, es decir, donde menos abstención hubo. Miranda es el segundo estado con más participación entre los estados en que ganó la oposición, y Lara le sigue de tercero. Lo que esto significa para el elector opositor, significa el mensaje muy claro. El elector opositor tiene que ir a votar si quiere cambio político. Es decir, no puede mantenerse en el promedio histórico, tiene que superar el promedio histórico largamente, ampliamente. Por ejemplo, tomando perdona que te interrumpa, no el resultado de Mérida el 7 de octubre, Mérida fue el primer estado en participación electoral el 7 de octubre, y allí ganó la oposición, inesperadamente. Hay una relación entonces entre la alta participación y el resultado. Es decir, el éxito para la oposición depende mucho de que el elector opositor, al cual no estoy criticando porque no creo que se trate de eso, si el elector opositor se da cuenta de que debe asistir muchísimo más por encima del promedio histórico. Es digamos, una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, pero una de las condiciones necesarias para poder aspirar al cambio político. Ahora, la pregunta es que, ¿solo se desmovilizó la oposición o también se desmovilizó el voto chavista? Por supuesto que al estar en el promedio histórico, la desmovilización es digamos, para ambos sectores es importante, ¿no? Pero si tomas en cuenta que el voto oficialista está formado por sectores, digamos, populares, que son mayoría en la población, y el voto opositor está formado más por voto de clase media, que es menor en la población, obviamente en condiciones de igual abstención para ambos, o de abstención histórica promedio, te va a tener ventaja el sector oficialista, porque digamos, son más los votantes de los sectores populares que votan por el oficialismo que los sectores de clase media que votan por la oposición. O sea, el perfil del abstencionista en estas elecciones fue mayoritariamente la clase media venezolana. Creo que sí, creo que el que dejó de asistir en una importante medida es el sector de la clase media, que acompañó a Enrique Capriles y a la oposición el 7 de octubre. Ahora, las razones para esa desmovilización. Tiene que ver, por ejemplo, la fecha en que fueron realizadas estas elecciones, una semana antes de la Navidad, en época decembrina. Mucha gente pues salió de viaje, esa es una primera, digamos, punto. El otro punto tiene que ver con la frecuencia. Cuando una elección que debería ser periódica se vuelve rutinaria, ¿se puede mantener la fuerza electoral? Bueno, vamos a ver, yo quisiera situar esa pregunta en una perspectiva histórica más amplia, es decir, yo quisiera que el oyente entendiera que en estos 14 años se ha conformado un conflicto político entre dos polos políticos, ¿verdad?, que vienen dándose batallas permanentes, ¿no?, en cada elección, y que han tenido, digamos, resultados diferentes en las 2 o 3 etapas en que nos hemos movido. Por ejemplo, en el primer sexenio el oficialismo ganaba todas las elecciones. En el segundo sexenio el oficialismo perdió varias elecciones y la oposición recuperó posiciones y llegó a tener, digamos, importantes resultados en el 2010, en el 2008 y en el 2012 también, con las elecciones presidenciales. Entonces, en ese contexto, digamos que lo que pasó ayer es un bajón en el voto de la oposición, pero no significa pérdida del capital político que ha logrado acumular, porque el elector venezolano ha demostrado que cuando hay un interés político muy importante, como por ejemplo una elección presidencial, va a votar, y yo no creo que la oposición y el elector opositor deban echarse a morir a partir de ahora creyendo que este es el fin del mundo. No es el fin del mundo, es un resultado muy coyuntural, producto de el efecto del 7 de octubre, que tiene un efecto residual, eso es histórico también, porque siempre ha sido así, un efecto residual de las elecciones presidenciales sobre las subnacionales, y eso permite decir que, digamos, salir de este momento
es clave pensando que en el histórico la oposición ha mejorado sensiblemente. Ahora, a mí lo que me preocupa, eso me lo va a responder al regreso, es cuál es el significado que ese abstencionismo que hay en la oposición le otorga a la elección y al mecanismo, digamos, eleccionario, como si es realmente un instrumento de cambio, porque no salieron a votar. ¿Por qué es la pregunta? Eso me lo responde al regreso, hacemos una pausa y ya volvemos. La abstención es el tema que estamos tocando el día de hoy aquí en Soluciones. 8 millones de personas no salieron a votar ayer y eso tiene una lectura. Hay silencios que tienen que ser interpretados y para ello tengo aquí a Luis Salamanca. Le preguntaba las razones, los motivos por qué la gente no fue a votar ayer. ¿Por qué esos 8 millones de personas no votaron? ¿Es porque no confían en el sistema electoral? ¿Es porque piensan que con las mismas condiciones no se pueden obtener resultados diferentes? Como pues se desmiente un poco ese argumento porque en Miranda, fíjense que resultó ganador Capriles con las mismas condiciones. Y en Amazonas. ¿Por qué la gente no fue a votar? Bien, Shirley, digamos, hay un conjunto de factores, ¿no? No hay un solo factor. Ojalá hubiera un solo factor y uno pudiera decir, bueno, trabajamos sobre ese solo factor. Son varios factores. Yo diría, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que hay un abstencionismo crónico en Venezuela del 20% aproximadamente. Después de ser el país, uno de los países que más votaba, incluso en el 1973 llegamos a tener una abstención del 3%. Venezuela entró en una fase de abstención media a nivel internacional y se configuró como un grupo abstencionista crónico, 20% de personas que no les afecta para nada el que haya una elección, el que el país esté discutiendo cosas tan importantes como quién debe gobernar, no le afecta. Entonces ese es un 20% seguro, digamos, ¿no? Luego tenemos el efecto de la pérdida de interés por el carácter regional. Las elecciones regionales no son tan envolventes desde el punto de vista psicopolítico en relación al elector. ¿Por qué? Si es la elección del dirigente más cercano. Claro, y pareciera paradójico, contradictorio con eso que tú acabas de decir, porque es el más cercano, pero al mismo tiempo la campaña electoral, que es un factor importante para llevar a votar a la gente, es menos envolvente, es menos movilizadora desde el punto de vista psicopolítico, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que hay que también contar. Otro elemento que tenemos que contar es el efecto residual del 7 de octubre. Esta victoria de ayer del oficialismo es una victoria del presidente de la República. Fíjate que ganan candidatos sin arraigo, incluso sin domicilio en 7 estados. Caso Anzoátegui, por ejemplo. Anzoátegui, Aragua, etcétera, ¿no? Y no se puede decir que el resto de los que ganaron sean líderes regionales de gran peso. O sea, son personas que son conocidas, pero el que está por detrás realmente, el que tiene el capital político, es el presidente Chávez, ¿no? Ahora, fíjese. Y el otro factor, que es muy importante, es lo que yo llamo la abstención inducida, porque hay una abstención que es, digamos, voluntaria, es a conciencia del elector, pero hay una elección que es inducida, una abstención que es inducida. Y yo creo que la fecha indujo abstención. ¿Cuánto? No lo sé, habrá que investigar, pero obviamente es la primera vez que votamos en Navidad. En Navidad se ha protestado en Venezuela, pero nunca se ha votado, ¿no? Salvo el 15 de diciembre cuando se aprobó la Constitución en el 99. Pero fíjese, me pregunto, ¿cuál es la visión o la percepción que tiene ese abstencionista de la elección como tal? ¿Cree que no es un instrumento de cambio? La abstención es un pronunciamiento político. Fíjese, a mí me llamaba la atención cómo la gente se expresa del abstencionista. Muchos lo tildan como mal hijo de la patria, suena muy duro el término, pero términos que se han leído incluso en las redes sociales, una persona que es irresponsable, que es ignorante, que es indiferente. Pero yo me pregunto, ¿realmente eso es así? ¿O es realmente un pronunciamiento político? ¿Qué quieren expresarnos? Yo creo que, y por eso voy a agregar otro factor a lo que he señalado, yo creo que ahí hay una visión política, ¿no? Digamos, formada seguramente por razones de peso, pero también por, digamos, leyendas urbanas. Yo creo que hay como una sensación o un sentimiento de desconfianza
hacia el manejo de las elecciones, porque bueno, la gente dice, bueno, luchamos como nunca y perdemos como siempre, así como pasó por ejemplo el 7 de octubre, con una campaña admirable terminas perdiendo. Sin embargo, y eso da un porcentaje de abstencionistas. Recuerda que cuando se pregunta por la confianza que hay institucionalmente en el CNE, hay un 70% que dice que confía, pero hay un 25% que dice que no confía. En ese 25% hay muchos votantes de oposición, y allí hay un caudal de votos que no lo hacen a conciencia pensando que no van a caer de nuevo en el jueguito y que no van a ir a perder su tiempo y tal, ¿no? Y entonces se ponen a hacer otras cosas más importantes. Ahora, ese no es el voto mayoritario opositor, porque el voto mayoritario opositor es el que le dio la victoria, por ejemplo, a Capriles, y allí se demuestra que si el opositor va a votar por encima del promedio histórico, bastante por encima, obtiene mejores resultados, obtiene éxito político. Entonces, digamos, en el votante venezolano, el 80% que suele ir a votar, es un votante que, el opositor, que, bueno, está sometido a muchas variables, a muchas influencias, ¿no? Pero que en lo fundamental ha entendido que tiene que acompañar a los sectores opositores para, si quiere conseguir el cambio político que la oposición anda buscando. Ahora, ¿qué quisieron decir estos 8 millones de personas que no votaron? ¿Cuál fue ese pronunciamiento político, si lo hay? ¿Quiere decir que no confían en el sistema? ¿Quiere decir que no se identifican con los líderes del proyecto país, por ejemplo, en el caso de la oposición? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hoy estamos analizando por qué esos 8 millones de personas no salieron a votar el día de ayer. Tiene una lectura, le preguntaba qué quisieron decirnos, es un pronunciamiento político, es quizás la lectura que no confían en el CNE, en el ente rector, digamos, de las elecciones, no se identifican con los líderes de la oposición. Vamos a analizar, digamos, de esa parte que se desmovilizó, luego hablamos de la otra, o quizás pues la gestión que hicieron algunos gobernadores pues no fue quizás satisfecha pues, con las expectativas, pues no fueron totalmente las esperadas por la gente de la oposición. ¿Qué opina usted? Bueno, primero hay que decir que de esos 8 millones, una parte importante son votantes prooficialistas, no son todos 8 millones de abstencionistas de la oposición, ¿no? Eso es importante destacarlo. Importante, o sea, también se abstuvo una parte importante del oficialismo, ¿no? Luego, en relación a los opositores, claro, en relación a los oficialistas uno puede decir que probablemente no fueron a votar por la fecha, porque dan por seguro la victoria, etcétera, ¿no? ¿La salud del presidente los movilizó o desmovilizó? Yo creo que la salud, el tema de la salud del presidente es un factor que está allí, no podemos medir cuánto exactamente, pero obviamente una cantidad importante de votantes pudo haberse movido por esa razón, ¿no? Pero eso es un cúmulo de factores. En el caso de los opositores, digamos, yo retomaría lo que usted señaló anteriormente, la suma de cada uno de estos pequeños factores, que si la fecha, que si el desencanto producido que todavía no se ha sacado del 7 de octubre, que de repente haya gestiones de gobernadores de oposición que no son del todo apreciadas. No hemos señalado un factor que es fundamental de aquí en adelante, desde el 7 de octubre en adelante, que es el ventajismo estructural, institucional, con que los candidatos oficialistas van a contar de aquí en adelante, que parece haberse convertido en algo normal, porque nadie, solo se queja la oposición, pero las instituciones no se dan por enteradas de la cantidad de irregularidades que se vienen generando con eso. Yo creo que eso es un factor clave de aquí en adelante, porque los candidatos opositores no se enfrentan a otro candidato oficial, se enfrentan al Estado. Se enfrentan a una franquicia que tiene cantidad de recursos y que mueve sus piezas de una manera impresionante. El ventajismo no es solo de recursos, no es solo de medios de comunicación. Bueno, incluso la fecha, el ventajismo uno se pregunta por qué colocaron esa fecha, por ejemplo. Es institucional, es lograr que las instituciones tomen ciertas decisiones que terminan favoreciendo tu juego versus el otro. La fecha es un ejemplo, o sea, la persona que ideó la fecha, ¿no?, estaba muy clara
de cuál es el comportamiento típico del venezolano en Navidad. Se va de vacaciones. Y además sabe cuál es la clase que se va de vacaciones y cuál es la sabe clase cuál que es se el identifica con la sector que oposición. más se mueve tanto hacia afuera como dentro del país. De tal manera que, ¿qué es lo que invita este conjunto de factores al opositor a pensar? Bueno, que tiene que elevar sus niveles de compromiso, de participación, elevarlos muy por encima del promedio histórico para poder vencer a los candidatos de la franquicia estatal. Ahora, sabemos... Porque obviamente, mira, déjame insistir en esto un poquito, Shirley, porque es crucial. O sea, un candidato es un particular, o sea, es una persona que quiere ser funcionario público, quiere ser gobernante. Como tal, es un privado, es decir, es una persona que no puede llegarte a una campaña, ¿verdad? Entregando casas que son producidas o que son construidas por el Estado, inaugurando obras públicas, entregando dinero, entregando bienes que son públicos. O sea, tú dices, bueno, aquí hay una confusión muy grande entre lo público y lo privado, bueno, que hay que insistir en eso, porque... Y también digamos, la función que le otorga, o la característica que le otorga el elector al voto. ¿Por qué estás votando? Estás votando por la libertad, por la democracia, estás votando por una utilidad que recibes, ¿no? Que es la economía del voto. Tengo que despedir, pero sí le quiero preguntar algo importante que tiene que ver con relación a la legalidad y la legitimidad. Legalmente, por supuesto, ganaron varios candidatos del gobierno en distintos estados y también de la oposición. Ahora, la pregunta es, legítimamente, cuando una cantidad importante de la población se abstiene, ¿es la expresión de la voluntad popular? Bueno, yo te diría que de esta elección no sale un problema grave de legitimidad, yo no lo veo. Pues yo creo que como el porcentaje de asistencia está en el promedio histórico, o sea, no podemos decir que hay una, digamos, como ocurrió por ejemplo en el 2005, que solo votó el 15% o algo así, ¿no? En esta oportunidad, como además las normas no te establecen un porcentaje determinado para que se valide el resultado, bueno, el que saca la mayoría gana, pues, y obtiene la legitimidad por esa vía. Es la dinámica de la democracia. Esa es la dinámica de la democracia, ¿no? Ahora, no vimos gente en los centros de votación, pero sin embargo, como usted dice, el porcentaje de la abstención está dentro del promedio histórico para estas elecciones. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, porque seguramente, digamos, a lo mejor tú fuiste a los centros de votación en la mañana, yo voté en la mañana, mi centro de votación tiene 8.000 y pico de votantes y realmente no había nadie, pues, ¿no? En la mañana, pero a lo mejor en la tarde se movilizó más gente, pero también porque son centros de clase media, o sea, son centros donde te vota la clase media. Entonces, que fue la gran ausente en este periodo, todo, digamos, en virtud de los factores que hemos señalado, especialmente ese de la fecha, ¿no? El que, insisto, hay que felicitar al que propuso la fecha porque es una mente bastante clara y sabe manejar comportamientos humanos. Es una fecha que sin duda alguna indujo a la abstención. Felicitarlo digo entre comillas, ¿no? No vaya a pensar la gente que estoy... Profesor, gracias por su análisis, tengo que despedirlo. Sí le quiero recomendar a la gente que así como yo tuve la oportunidad de analizar de una forma diferente este proceso, incluso ya antes me leí este libro hace un mes, ¿Por qué vota la gente?, del profesor Luis Salamanca, más allá pues de una promoción, que no es la intención, es que usted entienda, porque es importante interpretar cómo vota el venezolano y por qué deja de votar. Eso es clave, es la verdadera solución, que usted entienda a su país. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, profesor. Muchas gracias, Chiri, por tu invitación. Que tenga una invitación. feliz mañana.